Bueno, esta es la última charla de un ciclo de charlas que se organizaron, la red de mujeres con graduados de la Universidad de La Plata, que tiene el nombre de Diálogos por el Ambiente y la Construcción de Sentido. Ese ha sido el nombre de todo el ciclo, digamos, y de todas las que abarcó todas las charlas, que, que las protegió, digamos, o que le dio un marco, un sentido a cada charla. Y la nuestra en particular es educación ambiental, popularización y democratización de saberes. Y en esa ida y vuelta entre estos conceptos, es que decidimos con Luciano, con Chino, hacer realmente una charla entre personas que trabajan en lo educativo, en lo ambiental, personas que viven en Argentina, que saben de los problemas ambientales, que los viven, y bueno, queríamos también presentarnos nosotros. ¿Querés empezar vos, Luciano? Sería la placa que sigue, Juli. No, presentate. Bueno, mi nombre es Marcela Rodríguez, como pusimos ahí en la placa, soy licenciada en Enseñanzas del Ambiente, de Ciencias del Ambiente, profesora de Sociología, profesora en preescolar, y profesora de Sociología, y eso me ha llevado a estar en todos los niveles educativos, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Soy integrante, y estoy muy orgullosa de eso, de la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental, una red que fundaron Claudia Báez, que está acá acompañando la charla, Cristina Maistegui y Claudia Tomadoni, que en este momento está dando una charla para docentes rurales en la provincia de Córdoba, estando ella en Alemania, ¿no? Viviendo en Alemania. Me dedico tanto a la educación formal como a la no formal, trabajo en todo lo que es acompañamiento de trayectorias escolares, milito desde los grupos vulnerables, desde los excluidos, y estoy muy contenta de compartir este espacio y de haber construido esta charla con Luciana. Gracias, Marcela. Bueno, buenas tardes a todos y todas, compañeros, ¿cómo les va? Bueno, un gusto de volver a encontrarnos en un espacio que dialoga y discuta profundamente el tema de lo ambiental. Así que buenísimo, contento de estar acá. Bueno, muchos y muchas ya me conocen. Bueno, soy el Chino, soy graduado acá de la casa, licenciado en biología, con orientación en ecología, muchos años de extensionista, casi toda mi formación en la facultad tiene que ver con la extensión, que va de la mano con el tema de la educación ambiental, porque fui creciendo como extensionista, como educador ambiental, y una es inseparable de la otra. Actualmente, bueno, trabajo en el ENARGAS, en la Internacional Regulación del Gas, en la parte de protección al usuario. Soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Educación Ambiental y Vida en la Naturaleza en el profesorado de la Universidad de Burlingame. Y bueno, mi experiencia en el tema de la educación ambiental pasó por desde la gestión pública, privada, desde lo curricular, desde lo formal, no formal, mal llamadamente no formal. Y en la parte de la gestión, durante el año 2010-2014 fui parte del proyecto de CAG, Centro de Actividades Juveniles, que fui coordinador primero provincial y después nacional de la orientación de educación ambiental y campamentos. Bueno, un poquito como para presentarnos, nada más. Bien, bueno, como hemos hecho en toda la disertación, en las charlas, en los conversatorios, empezamos diciendo qué es o quiénes somos la red de mujeres. Te voy a pedir, Juli, que vuelvas a las primeras placas del Power. Bueno, esta red de mujeres en diálogo ambiental, que fue fundada, pensada, creada por Cristina Maestegui, Claudia Tomadón y Claudia Báez, quienes están en la foto, es una red que la conformamos muchas mujeres de todo el país, que venimos tanto del mundo científico, del mundo de la salud, de la producción, de la ciencia, de la gestión, de la militancia territorial, social. Mujeres que tenemos mirada de gestión pública, privada, mujeres que no hemos entramado desde las raíces, y mujeres
que estamos mirando y estamos entramándonos con la problemática ambiental. Continúa Juli, por fin. Bueno, lo que nos destaca, lo que nos da nuestro nombre, es que estamos en permanente diálogo entre producción y ambiente. Esa es nuestra fuerza, nuestra atención. Y esta mirada entre producción y ambiente hace que tengamos puesta la mirada en mujeres que ya hicieron posible esta diada, ¿no? Yolanda Ortiz, siendo la primera mujer que dirigió Ambiente desde el año 73, las mujeres de Córdoba, las mujeres de Barrio Maipú, que hicieron posible esto de la mirada entre producción y ambiente, y cuando está eso en desequilibrio y produce enfermedades. Y bueno, y hoy Greta Thunberg es también nuestro marco, nuestro horizonte, porque ella anuncia y denuncia lo que está pasando a nivel de crisis planetaria. Dicho todo esto, nosotros queríamos con Luciano comenzar sabiendo que la educación ambiental sensibiliza, porque estamos en la puerta o a la espera de una transformación de mentalidades. Siempre la educación ambiental tiene esa tensión. Entonces queremos compartir una música que a nosotros nos dio la posibilidad de pensarnos como colegas disertantes, como colegas territoriales, y poder desarrollar este material para todos. Ahora vendría la musiquita, Juli. Sí, denme un momento. Sí. Además, la música sintetiza lo que ha pasado en todos los encuentros. Esto de pensarnos parecido, de juntarnos, de hacer fuerza, de una fuerza que nos lleve al buen vivir, al buen sentir, al buen desarrollo. ¿Ahí se ve? Perfecto. Sí. No se escucha la música. Ahí ya no sé cómo es, ¿eh? A ver, para, yo lo tengo descargado. Cuando compartí, Julia, hay una opción de compartir audio también. Ok, espérame. En el menú de arriba debería estar. Ah, bien, ahí creo que sí. Ahí está. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino? ¿Cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar.
más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Chicos sin zapatos buscando comida en la basura, y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, esa arena que se escapa entre los dedos, es dolor, es mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. A veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido como un sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos, matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Bien. Bueno, y en esto de sentir parecido, de intentar estar en la misma clave para pensar, para actuar, para definir, es que quisimos poner como nuestro eje la pedagogía latinoamericana para el desarrollo de una educación ambiental. Y tenemos en Paulo Freire un exponente interesante y con un gran bagaje de herramientas y estrategias para llevar adelante eso. Y decíamos con Luciano, mirarnos para mirar, ¿no? Esto de mapear qué está pasando, qué necesitamos, qué acontece. Saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Seguimos con la próxima filmina. Y en este mapeo, en este mirarnos, hay un recorrido que no es nuevo. Hay un recorrido que se ha hecho a nivel global, a nivel internacional, porque ya se vislumbraba esta forma de desarrollo económico que nos iba a llevar al choque, a la crisis civilizatoria, como dice Luciano, al colapso ecológico. Entonces nos encontramos con una declaración en Estocolmo del año 72, donde ya se habla de que se necesita un programa, todavía no se habla de educación ambiental, sino de un programa con un enfoque interdisciplinario. Y acá hacemos un alto, coincidíamos con Luciano, que
en el mismo año hay una carta que el presidente Perón hace desde Madrid, y es una carta a los pueblos y los gobiernos del mundo, en donde habla, entre otras cuestiones, habla de que el ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente, que él mismo ha creado. Dice, la humanidad ha cambiado condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a esas condiciones. Y también habla del espejismo de la tecnología, habla de una política demográfica, está hablando de un mapeo en dónde estamos, hacia dónde vamos, y también da como en una receta también qué hay que hacer. Precisamente él va a dejar en claro que hace falta una revolución mental en los hombres. Estamos hablando de años 72. Y acá hay después toda una cascada de congresos internacionales que van agregando en este proceso necesidades hasta llegar a la educación ambiental, que va a ser más o menos en los años 90. No sé, Luciano, si vos querés agregar algo. Sí, que en este sentido que dice Marcela, esto, ¿no? De que por un lado la UNESCO, el PNUMA, en 1972 crean este programa para el medio ambiente. También hay que pensar siempre la educación ambiental en clave de geopolítica, ¿no? Porque en ese momento Perón escribe una carta que es impresionante, que es recomendable para leerla, pero que estaba, digamos, muy en sintonía con lo que la podemos leer hoy y cae justito para nuestros tiempos. Y tenemos que pensarlo, ¿no? ¿Dónde estábamos nosotros en el tema de Latinoamérica en ese momento, en 1970, después con las corrientes fuertes del neoliberalismo de los 90 y el resurgir de los gobiernos populares a partir del 2000, ¿no? Y entonces discutir la educación ambiental también tiene que tener una mirada de soberanía y de identidad. Por eso cuando Marcela recién hace un ratito hablaba de esta perspectiva de educación ambiental latinoamericana, era recuperar un poco los sentidos de qué pensamos nosotros y de descolonizar el tema de la educación ambiental muy eurocentrista que venía bajada en los manuales pedagógicos de los años 90, ¿no? Y que todavía siguen siendo muy carne hasta hoy en día, es el famoso 3R, solamente, sin reflexión ni crítica. Yo creo que hay un momento que acá, sobre el final de esta diapositiva, Marcela muy bien pone los congresos iberoamericanos, y hay un punto que es el que se da en San Clemente, de Argentina, en el 2009, me parece que ahí que se escribe el aportes pedagógicos de la educación ambiental, un libro muy, muy profundo, con un montón de experiencias ya así profundas y fuertes las experiencias iberoamericanas. Entonces, nada, quería agregar esto, ¿no? Que no es posible pensar la educación ambiental latinoamericana sin Freire y sin un pensamiento geopolítico, histórico de cada uno de los momentos y cómo se fue reconfigurando la educación ambiental. Marce, te paso. Se te escucha muy bajo, Marce. ¿Ahí se me escucha? Ahora sí. Bárbaro. Bueno, continuamos con la próxima filmina, porque la idea es hacer un mapeo y un raconto. Entonces, en este camino internacional también tenemos un camino de leyes que son, como dice Cristina Maistegui, son un marco de revolución, porque tenemos en la Constitución Nacional Argentina el artículo 41 que nos dice que ya necesitamos o que debemos gozar que tenemos derecho a gozar de un ambiente sano. Todos, todes, todas. La Ley General del Ambiente, ya en el artículo 8, ya está hablando de la necesidad de una educación ambiental, ¿sí? A nivel nacional, provincial, local. La Ley de Educación Nacional ya lo tiene previsto y habla de una educación ambiental que lleven adelante los municipios y las provincias. Y más acá, Ley Yolanda, que a partir del año pasado, en noviembre, habla de que hay necesidad
de generar un proceso de capacitación, de formación, para aquellos que tienen funciones públicas, sobre temas puntuales ambientales. Entre los temas que está es cambio climático, desarrollo sustentable, biodiversidad, recursos naturales, economía circular, ODS, y más recientemente la ley de etiquetado frontal. Que eso, bueno, con Luciano hoy a la tarde decíamos qué batalla cultural hay, ¿no? Cómo se ve en este flyer, en esta composición de PowerPoint, es un mapeo de la historia de nuestro país, ¿no? Y de esa mirada eurocentrista a una mirada local. Esto que algunos dicen, que hablan de lo glocal, o sea, lo global que incide en lo local. Entonces, el territorio también se ordena, se ordena desde las leyes, porque son las leyes los que nos dan los marcos de fuerza para ir al territorio y generar lo que va a ser esto de la revolución mental, el cambio de mentalidades, o como decía Luciano recién, lograr realmente trabajar desde lo que nosotros tenemos como bienes culturales, ¿no? Seguimos con la próxima, Filmina. Bueno, todo tuyo, Luciano. Bien, acá, bueno, un poco lo que queríamos poner y que tiene que ver justo con por qué poner la ley de etiquetado, ¿no? Como que parece fuera sacada de contexto y en un contexto con todos los contextos, ¿no? Porque muchos hablan del colapso ecológico, que si bien es un colapso ecológico, pero en realidad no es un colapso ecológico por las fuerzas de las naturalezas únicamente, porque obviamente las fuerzas de la naturaleza tienen su dinámica, su impronta, el planeta Tierra ha cambiado, bueno, los que estudian geología lo saben mucho mejor que nosotros, pero en el Manifiesto por la Vida, que hacen grandes educadores, pensadores ambientales latinoamericanos, en el escrito que hace Manifiesto por la Vida, derrumban un poco, que creo que es un poco el pensamiento eurocéntrico del tema de que la crisis es ecológica. Y entonces ellos se dice en ese manifiesto que la crisis no es ecológica, sino que es civilizatoria, que tiene que ver con los modelos que nosotros estamos viviendo hasta ahora. Y acá, digamos, el término de pensar que la crisis ecológica es pensarla en una crisis desde un punto de vista disciplinar. Por eso la ley del etiquetado, lo que habla un poco la educación ambiental es la complejidad de la mirada ambiental, ¿no? Es complejizarla y no mirarla desde un enfoque único, si bien a veces los estudios, los abordajes, las perspectivas, los proyectos a veces tienen que ajustarse y acotarse para poder accionar en un universo recortado, pero tienen que tener esa mirada global. Entonces, digamos, la ley, nosotros tenemos la Constitución Nacional, que en su artículo 41 se habla esto de vivir en un ambiente sano, después tenemos un montón de leyes, y la mayoría de la sociedad lo que piensa es que toda aquella ley tiene que ver con la biodiversidad, con el cambio climático, cuando la ley del etiquetado es una ley sumamente ambiental porque está relacionada con el tema de los derechos, ¿no? Y no hay educación ambiental si no está pensada en términos de derechos humanos, ¿no? Y en la complejidad, y la ley del etiquetado habla con el derecho del consumidor, con el tema de el saber que consume, lo podemos vincular y transversalizar con el tema de la soberanía alimentaria, podemos con los modelos productivos, con el acceso a la tierra, con el tema de la concentración de las riquezas. Entonces, digamos, un poco de todo esto tiene que ver con el tema de complejizar. Y en este sentido, en este camino de complejizar que decía Luciano, es que la educación ambiental se debe apoyar en un concepto de ambiente que le dé, digamos, la posibilidad de llevar la discusión a todos los niveles. Entonces, hablamos de que el ambiente es la interrelación entre sociedad y naturales. Entonces somos ambiente-ambiente. Y ahí hablamos de categorías, hablamos de igualdad, hablamos de reciprocidad, hablamos de responsabilidad,
hablamos de corresponsabilidad, hablamos de protagonismo, y hablamos de un desarrollo sustentable que debe tener, y un desarrollo económico que debe tener a esta interrelación en jaque o en tensión. Y bueno, nosotros habíamos puesto al principio las leyes, el concepto pedagógico, esto de mirar, de mapearnos, ver desde dónde estábamos. Después abordamos esto del colapso ecológico y la crisis, o el colapso civilizatorio, la crisis civilizatoria. Y ahora podemos decir que tenemos, a partir de este año, una ley de educación ambiental integral. Esta ley tiene definiciones claras, como por ejemplo, en el artículo 1, esta ley se basa o se apoya en lo que decíamos antes con Luciano, esto de la Constitución Nacional, que es la Ley General Marco, la Ley General del Ambiente, la Ley de Educación Nacional, la Ley de Gestión Ambiental del Agua, de residuos, de glaciares, de manejo del fuego, la Ley de Ordenamiento de Bosque Nativo. Entonces, esta ley que viene a posicionarse y a trabajar y a poner en práctica todo lo que las demás leyes solicitan. Lo vienen solicitando ya desde los 90. Esa es la gran tensión de la Ley de Educación Ambiental. Viene, si se quiere, también a ordenar el espacio pedagógico, el espacio territorial, el qué, el cómo, el cuándo, el por qué de hablar de lo ambiental. Seguimos con la otra, Filmina. Y la ley deja en claro que es un proceso educativo permanente y con temática específica y transversal. Al ser un proceso permanente ya está posicionándose desde lo que los pedagogos latinoamericanos marcan como necesaria, ¿no? En la educación. Y también habla de procesos integrales, procesos orientados a la construcción de sentido, a la formación de ciudadanía. Esta ley tiene como basamento el derecho a un ambiente sano, digno y diverso, pero desde la construcción de la ciudadanía, desde la construcción de sentidos. Hablábamos antes de la ley de etiquetado y el sentido que tuvo esa ley en estos momentos, esto de romper con algunas formas o algunas barreras que nos dicen qué comer y cómo comer, como si viviéramos en el norte del planiferio, ¿no? Del continente. Entonces, esto de la construcción de sentidos de una ley de educación ambiental integral es también una manera de saber dónde estamos parados, qué queremos, cómo lo queremos y desde dónde partimos. La construcción de sentido que está incluida en la batalla cultural. Seguimos con la otra, Filmina. Bueno, y acá habla de sostenibilidad, ¿no? Un concepto que viene a acuñarse desde el año 87, porque ya se veía la catástrofe ambiental. Entonces se hace un parate y se dice que hay que desarrollarnos, pero teniendo presente que este planeta es para las generaciones presentes y las generaciones futuras. Es muy duro eso. Ya, es pensar que unos pocos se desarrollan de tal manera que desbastan el planeta para muchos. Y esta ley lo deja en claro también desde el abordaje de sus artículos como principio, ¿no? Un abordaje holístico, el respeto y valor a la biodiversidad, habla del principio de equidad, esto de la igualdad también, con el enfoque desde la perspectiva de género, habla de participación y construcción ciudadana, del cuidado del patrimonio natural y cultural.
Esta ley también viene a visibilizar que las universidades también tienen que conformar su saber con los saberes que están fuera de ellas. Tiene que conformarse también con los saberes de los movimientos sociales, de los movimientos ambientales, con los saberes de la comunidad en donde está inserta. Eso es muy interesante, porque eso también va, eso lo hablábamos con Luciano, la posibilidad de la construcción colectiva, cooperativa, de la construcción real, esta clave de construcción de contenidos inter y transdisciplinarios, pero también desde las necesidades comunitarias, ¿no? Desde las necesidades reales. No sé si vos querés, Luciano, No, seguí ahí contar en algo la de tu otra. experiencia. No, ahí en la próxima hago el cierre ahí. Bueno, seguimos en la próxima. Bueno, acá también la Ley de Educación Ambiental Integral deja en claro cuáles son los contenidos curriculares. Da como el marco general. Se van a fijar que dentro del marco general entran un montón de contenidos que ya las universidades desarrollan en las diferentes carreras o en los cursos extensionistas o en las diplomaturas. Habla en general de la toma de conciencia de la importancia de saber qué es el ambiente, la importancia de la biodiversidad, la importancia de los recursos naturales, y acá hablábamos con Luciano de que todavía estamos hablando de recursos naturales, no hemos dado el salto de hablar de bienes naturales. Por eso es importante que habitemos esta ley, que la llevemos a las universidades, que la llevemos a la educación formal y no formal, para irle dando la construcción que necesita, el formato que necesita. Habla de, bueno, el respeto a la conservación, a la preservación y a la prevención de los daños de esos recursos naturales. De nuevo, nombra al artículo 41 de la Constitución Nacional y a las demás leyes. Hicimos también una mirada estratégica, porque es algo cierto que cuando uno tiene que bajar una ley, en este caso una ley que va a abordar contenidos puntuales y contenidos que saldrán de las comunidades universitarias o educativas, necesitábamos armar una estrategia dentro del contexto. Entonces, decíamos, el ambiente es lo que dijimos antes, ¿no? La interrelación entre sociedad y naturaleza. Entonces, es el contexto. La universidad está dentro de ese contexto, y dentro de la universidad hay un proyecto de educación ambiental integral, que es la ley misma. Y entre la universidad, entre el contexto y el proyecto, está, digamos, el territorio, que es el aula, que es en donde se dirimen estos contenidos, y donde estos contenidos serán enriquecidos, desarrollados, deconstruidos, reelaborados, por todos los que participen en ese espacio territorial, el aula. Sí, yo acá voy a hacer un aporte a través del tema de la experiencia, ¿no? Digo, acá el tema de los contenidos curriculares, y lo voy a separar como en dos grandes segmentos, uno que tiene vulgarmente llamado el tema de la escolarización, que va desde el inicial, primaria, secundaria, y el otro, el terciarios o universitarios. En primer lugar, los contenidos curriculares, si bien esta ley es una ley que está muy acorde a nuestro tiempo, podemos ser críticos, pero afortunadamente tenemos una ley que va en sintonía con lo que pensamos. Pero el problema de los contenidos curriculares es cómo abordarlos, cómo hacer esa selección de contenidos y quién los hace. Históricamente, los contenidos curriculares ambientales fueron dados a la maestra, profesor de ciencias naturales, biología, aunque física. Alguna vez algunos se habrá pensado en construcción de la ciudadanía, o los profesores de educación física cuando pensaban que el tema de la educación ambiental se daba solamente en un campamento o en una salida educativa, siendo de picnic o de... Entonces, pensar en los contenidos curriculares desde ese lado es, digamos, bastante escueto y poco educación ambiental.
Eso, entonces, en primer lugar, digamos, cuando cuando hay una decisión institucional de querer dar, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿quién lo da? Bueno, lo da tal maestro, tal profe, tal maestro, etcétera, ¿sí? En segundo lugar, vamos a suponer que tenga un poco más de vuelo la idea y diga, bueno, vamos a hacer un proyecto de educación ambiental. Y el tema del proyecto de educación ambiental muchas veces termina siendo una cuestión media pobre, casi tirando al fracaso, ¿no? Porque muchas escuelas han intentado hacer proyectos de separación de residuos y terminan en una linda experiencia y generalmente en una feria de ambiente o de ciencias que para producirla contaminan más de lo que hicieron, ¿no? De hacia dónde iba. Entonces, digamos, hay muy buenas intenciones y de hecho hay un romanticismo con el tema del proyecto de la educación ambiental, pero hay muy poca crítica en el sentido de pensar cómo hacerla. Y generalmente se impulsan proyectos carentes de reflexión y de crítica y de complejización de todas esas cuestiones. Ha habido experiencias, por ejemplo, en ciertas escuelas de decir, bueno, juntemos papeles para hacer papel reciclado, y claro, los pibes muy entusiasmados, con esa idea de ser solidarios contra esa cuestión, claro, tiran papel blanco, sin usar, y todas esas cuestiones. Entonces, a la larga, digamos, las motivaciones están buenísimas, la idea está, pero el proyecto no es de educación ambiental. Entonces, si el proyecto de educación ambiental termina siendo los tachos de colores y cómo los separamos, no está mal, pero no es educación ambiental. La educación ambiental necesariamente tiene que tener un espacio de reflexión y de crítica, y de una acción transformadora. Eso sí queremos hacer un proyecto que transforme. Ahora, si el objetivo es generar conciencia y adquirir ese hábito de la reflexión y de crítica, bueno, pero generalmente no se da eso, ¿sí? De poder saber cuál es el objetivo de ese proyecto. Si generar conciencia, reflexión y crítica, ¿sí? O el proyecto que realmente sea perpetuado digamos, en el tiempo, que perdure en el tiempo. Ahora, con respecto a los contenidos curriculares universitarios, hoy en día la crisis ambiental de nuestros tiempos, hoy no se para de hablar del tema del cambio climático y necesariamente hay una urgencia de que todas las disciplinas, ¿sí? El trabajo interdisciplinario, las universidades sobre todo, que son las usinas del pensamiento, generen, digamos, un rápido proceso de poder dar respuestas frente a cómo hacer frente al cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los contenidos curriculares hoy quedan obsoletos, quedan atrasados. Pero ¿cuál es el problema en los contenidos curriculares universitarios? Los planes de estudio para aprobarlos. Entonces, cuando el poder residual de los planes de estudio, bueno, acá lo sabemos muchos naturales, ¿no? El tema es la resistencia que hay al tema de la educación ambiental, ¿sí? Porque no hay gente que no esté preparada, hay gente que no quiere, hay gente mucha que se opone, y hay una mirada tecnócrata. ¿Por qué? Porque la educación ambiental lo que propone es perfiles en gestión, en reflexión, ¿sí? Y que proponga la crítica, y generalmente hay una cierta sector del profesorado que no, viste, que son unidireccionales con ese saber. Entonces no propone el diálogo que sí propone la educación ambiental. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Y acá es el grave problema. Nosotros acá en esta sala hay grandes educadores ambientales, yo los conozco, he trabajado con ellos, ellas. El problema es que termina siendo periférico. Siempre termina siendo una cuestión que no termina de ponerse medularmente en los procesos curriculares por desconocimiento y por falta de decisión política para que eso suceda, ¿sí? Y también tiene que ver con los tiempos. Entonces, por ejemplo, ahora la universidad está haciendo una diplomatura, está buenísima la diplomatura, pero es una diplomatura que abarca todas las facultades, cuando todas las facultades tendrían que por ley incluir la educación ambiental y la formación con esto de la ley Yolanda en su plan curricular, y que todas las clases tengan una mirada transversal de la educación ambiental. Entonces, si bien vamos avanzando, tenemos ley, tenemos movimientos, tenemos muchos educadores, porque acá en esta sala conozco varios y varias, y que se están haciendo su propio recorrido, bueno, falta
ir de lleno a la médula, ¿sí? a los procesos curriculares. Para ir hacia los procesos curriculares es necesario saber cómo, qué quiero lograr como meta. Es lo que decía Luciano, necesito saber, primero no perder relación con el contexto, que es lo ambiental, y lo comunitario. Y lo más interesante es cuando yo genero un proceso de formación, de capacitación, necesito saber qué, cómo, cuándo y a quiénes quiero dar esa formación, para que no quede en un proyecto de basurero, o un basurero verde, uno rojo y uno blanco. No, es mucho más que eso. Es saber reconocer, distinguir, diferenciar, hacer selección en origen. O sea que hay un montón de contenidos que yo tengo que tener en claro, que voy a abordar desde el primer año de la universidad hasta el último año, para que en los 2 últimos años las tesis de licenciatura respondan a esa selección en origen. Desde economía será desarrollo de la economía circular, cooperativas, organización de la materia prima. En ciencias exactas será, bueno, según la carrera, será proyectos de desarrollo e innovación que tengan en cuenta, por ejemplo, cómo trabajar el plástico, para qué trabajarlo, qué hacer con los desechos pesados, como por ejemplo los metales, si van a pinturas o no van a pinturas. Digo, no es romantizar o decir, ay, vamos a hablar de lo que es el ambiente, de que juntos somos más poderosos. No, es generar un elenco de contenidos que tengan tensión a las acciones y a la solución de problemas reales. Entonces, ahí se vuelven a unir al contexto. No se puede perder en esta línea de pedagogía latinoamericana la relación con los problemas, porque justamente Paulo Freire, en uno de sus libros, La educación como práctica de la libertad, desarrolla todo lo que va a ser el concepto de concientizar, la concientización para la liberación. Entonces, una universidad que tiene en tensión ordenar la ley de educación ambiental en su currícula, tendrá que tener previsto un elenco de temas que va a trabajar de primero a último año, pero con una secuencia y con estrategias en donde podamos dar lugar a profesionales comprometidos con lo local, con lo local, pero también comprometidos con ellos mismos y con el entorno. De eso hablaba también Luciano, esto de hablar del buen vivir en las universidades, que no es vivir mejor que otro, sino que es buscar juntos un desarrollo que nos lleve al buen vivir. Esto que llevan adelante los pueblos originarios, o sea, empezar a involucrarnos e a integrar contenidos que hacen a nuestra vida como argentinos, a nuestra vida como cordobeses, como capitalinos, como de La Plata, como de Misiones, como de Formosa. Entonces, eso también habla de quitarle la mirada romántica a esta ley de educación ambiental. Y en esta vorágine, o en esta mirada estratégica, o en esta planificación estratégica, la ley le da un lugar a las universidades. Habla de una estrategia nacional para la sustentabilidad en las universidades argentinas. Viene a desarrollar lo que yo antes dije, esto de hacer una secuencia de contenidos que nos lleven a formar profesionales, o que esos profesionales, antes de recibir los títulos, puedan hacer opción en sus proyectos de tesis, en sus proyectos de posgrado, opción por un mundo sustentable, por un mundo ambientalmente habitable, por un mundo en donde ya no hablemos
de colapso ambiental, sino una crisis ambiental que hay que abordar, de una crisis civilizatoria que hay que abordar con contenido, con acciones y con reflexión. Sí, entonces la pregunta es, ¿qué es la educación ambiental? ¿No? Y lo dice la placa con Marcela, esto de la democratización y la popularización. En realidad la educación ambiental es una educación paradigmática que viene a romper un modelo hegemónico de educación, porque en realidad si nosotros nos pensamos, es educación, nada más que piensa un modelo de sociedad de otra manera, no es que somos educadores de la laguna, del bosque y de todas esas cuestiones, pensamos un modelo de sociedad, entonces la educación ambiental será si hay justicia social en todo esto, porque si hay inequidades en los modelos que hoy tenemos, digamos, la educación ambiental tiene un trabajo que hacer, tiene que cambiar un paradigma. Entonces, la educación ambiental es social, es política, ¿sí? Es soberana, ¿sí? Y tiene que tener sobre todo una identidad, una impronta. En nuestro caso es latinoamericana, en donde tenemos el buen vivir, la Pachamama, reivindicamos nuestras raíces, un montón de cuestiones, y sobre todo creo que, y permítanme decir que la educación ambiental es feminista. Si no es feminista, no es educación ambiental, y quiero hacer un paréntesis acá a mis compañeras de construcción, que han tenido una gran labor con todos los compañeros de construcción en esta ardua labor de construir el pensamiento, porque la educación ambiental también viene a romper un modelo patriarcal de la educación, de cómo pensarnos como sociedad. O sea, tiene que tener esta corriente feminista, porque si no, no es educación ambiental tampoco. Entonces, digamos, como todo deseo, ojalá no se llame más educación ambiental, sino que sea la educación que tengamos todos y todas y todes. Y es interesante, en esto que decía Luciano, porque siempre hay que pensarlo como una comunidad que se organiza. Una comunidad que se organiza puede permanecer en el tiempo y puede pensar las soluciones desde un proceso de planificación. Entonces, para implementar la ley de educación ambiental se necesita planificación y estrategia, y luego herramientas. Pero para pensarlo a esto, y para pensar esos contenidos, hay que pensarnos dentro de un modelo de país, dentro de una forma de desarrollarnos, o de la forma de desarrollo que se quiere, saber qué tipo de innovaciones vamos a dar de ahora en más paso, o vamos a construir, qué tipo de investigación queremos, qué tipo de trabajo queremos, porque es acá donde se va a dar la relación entre teoría y práctica. Y una comunidad organizada logra esa síntesis entre teoría y práctica, y que el buen vivir sea para todos. En este camino, como decía Luciano, hay muchos autores que nos acompañan, nos han acompañado: Paulo Freire, Enrique Dussel, González Gaudiano, bueno, Enrique Leff, y Milton Santos, Boff, Gesualdo, Olga y Leticia Cosettini. Son todos educadores, sociólogos, personas que han también sido parte de movimientos sociales, que han llevado adelante esta disputa por el ambiente. Y vamos a la última placa, que es lo que queremos expresar. A ver, Luciano. Sí, bueno, esto que decíamos recién, ¿no? Esta es la educación ambiental, que no tiene una mirada conservacionista, sino que es un modelo de sociedad, es un paradigma que venimos a transformar un modelo de sociedad. Bueno, hay una urgencia que nos imponen entonces las decisiones, y hay que asumir responsabilidades, ¿no? Porque una de las cuestiones que tiene esto es asumir las responsabilidades y dar la disputa de poder, ¿no? Porque obviamente la derecha conservadora más ultrajante ha hecho una bandera del tema ambiental, ¿no? Y ha hecho una colonización del saber ambiental que nada tiene que ver con lo que pensamos nosotros, ¿no? O sea, es muy tecnócrata.
De hecho, yo ayer cuento una experiencia, estoy cursando una maestría en energía y el profesores nos daban una cuestión de reducción de energía del transporte en ciudades que nada tiene que ver con una realidad nuestra, con el tema de que, bueno, que era preferible tener los peatones, que más allá del consumo de los pero a ver, flaco, lo que vos me estás diciendo tiene que ver con otra cuestión, en otro lugar, y a su vez no contempla lo social, que tiene que ver con por qué esa persona camina. Vos te pensás que quiere caminar, o sea, todos tienen el asfalto, la vereda, todo para caminar. Bueno, no, hay gente que tiene 2 o 3 laburos, no llega, tiene que usar el bondi, tiene que usar lo que puede, y entonces, si no tiene ese componente social, que pueda discernir cuáles son verdaderamente cuáles son los derechos que aún no están garantizados, ¿no? Entonces, tampoco es el tema de una educación ambiental concreta, por lo menos donde la pensamos nosotros como educadores ambientales latinoamericanos. Bueno, nosotros hasta acá llegamos en nuestra charla con Luciano, que les queremos contar que fue de un trabajo previo, de conocimiento, de tratar de enraizar nuestras formas, nuestras miradas, nuestro trabajo ambiental, nuestra forma de comunicarnos. Y bueno, básicamente es eso la educación ambiental. Un proyecto de educación ambiental tiene que ser pensado, discutido, reflexionado entre la mayor cantidad posible dentro de esa unidad académica y tiene que tener la mirada de los problemas reales y tiene que saber el qué, el cómo y el cuándo y qué solución o a qué resultado se quiere llegar. Muchas gracias.